Hola amigos, soy Luis González Valencia y bienvenidos a una nueva sección en mi canal. Os voy a mostrar un nuevo juego del Valencia que he ideado para que nos acompañe durante toda esta temporada. Os voy a dejar por aquí las normas, pero es muy sencillito. Para que quede todavía más claro, vamos a ver cómo ha funcionado estos dos partidos y lo vais a poder ver con vuestros propios ojos. Comenzamos con la primera jornada de Liga, Valencia 1, Real Sociedad 1. Kevin Gameiro adelantaba al Valencia en el minuto 58 tras una asistencia de Daniel Bas. El propio Gameiro fallaría un penalti a falta de 5 minutos. Y también de penalti, en la última acción del partido, Oyarzábal conseguía el empate. Vale, y aquí tenéis el porcentaje que obtuvo cada jugador con vuestros votos. Y vamos a conocer quién se esconde detrás de cada porcentaje. En cuarto lugar, con un 15%, tenemos a Condovia. En tercer lugar, con vuestros votos, habéis decidido que con un 23% esté Carlitos Soler. Y ahora vamos a conocer primero quién con un 37% ha sido vuestro jugador favorito, el que se va a llevar ese premio del hombre del partido. Y es Kevin Gameiro. Por lo tanto está claro ya que con un 25% tenemos en segundo lugar a Daniel Bas. Y ahora os voy a dejar por aquí esos votos para que veáis que efectivamente así fue como lo decidió la gente. Así que vamos a transformar vuestros votos en puntos y en quinto lugar el punto extra se lo vamos a dar a Gonzalo Guedes. Y vamos ahora por el segundo partido de Liga con el marcador Celta de Vigo 1, Valencia 0. El único gol del partido lo marcó Gabriel Fernández en el minuto 15. Y ahora vamos a conocer los resultados de este partido y tenemos en cuarto lugar con un 4% a Gabriel Paulista. En tercer lugar con un 17% se encuentra Ezequiel Garay. Y por goleada con un 56% habéis decidido que el premio al hombre del partido sea para Jasper Silesen, que encima paró un penalti en el último minuto. Por lo tanto, otra vez vuelve a repetir en el segundo puesto, esta vez con un 23%, Daniel Bas. Y de nuevo os dejo por aquí los resultados de los votos, así que volvemos a transformar en puntos esos votos. Y en quinto lugar se va a llevar esta semana el punto extra Ferran Torres. Vamos a ver cómo ha arrancado, cómo ha empezado esa clasificación general de puntos. Y aquí tenéis el ranking, como podéis ver lo va liderando Daniel Bas con 14 puntos. Esto, vamos, no ha hecho nada más que empezar, pero de acabar así la temporada, pues el ganador de este juego sería Daniel Bas. Y nada amigos, pues veremos cómo acaba este juego. Ojalá termine como esta temporada en la que conseguimos esa Copa del Rey, precioso día el que viví. Y nada, espero que os suscribáis a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!